Bueno, ¿cómo estamos? Bendecidos, en victoria, llenos de gozo del Señor, ¿sí? Bueno, pues vamos a continuar con la serie de prédicas de este mes. Seguimos predicando, vamos a terminar este mes el libro de Génesis y hemos estado hablando de cada personaje que aparece en el libro de Génesis. Y si ustedes están viendo, todo inició con una familia. Todo inició con la familia de Adán y Eva, y después con la familia de Noé, y después con la familia de Abraham, y después con la familia de Isaac, y vamos a seguir con la familia de Jacob. Vamos a hablar de Jacob. Jacob viene siendo nieto de Abraham, hijo de Isaac y de Rebeca, nieto de Abraham y de Sara. Entonces él nace de un embarazo de mellizos, era gemelo, su gemelo era Esaú. Y si ustedes recuerdan, pues siempre la primogenitura era muy importante para lo que era la bendición. Los primogénitos eran los que recibían la bendición. En este caso, aunque eran gemelos, el primogénito fue Esaú. Y después nace Jacob, tomado del pie de Esaú, o sea, queriéndolo jalar. Desde niño ya peleaba, desde que estaba en el vientre de su madre, él ya peleaba la bendición, ya se aferraba a la bendición. Entonces él les tiró los pies a Esaú para que no saliera, y a final de cuentas, bueno, salió Esaú primero, después nace Jacob. Con el tiempo, pues Esaú era un hombre fuerte, un hombre de campo, cazador, hombre bien, como lo describe la Biblia, colorado, o sea, ponchado, fuerte. Y Esaú era un hombre, y Jacob era un hombre muy débil. De hecho, dependía mucho de su mamá, estaba siempre con su mamá Raquel. Y un día Esaú, Jacob tenía un plato de lentejas y tenía un guisado de lentejas, y Esaú tenía mucha hambre, había llegado al campo y le dice, dame de esa comida, y Jacob le dice, sí te doy, pero dame tu primogenitura. Y Esaú no le dio importancia a su primogenitura, dijo, está bien, dame del plato y te doy la primogenitura. Las cosas de Dios no son un juego. Las cosas de Dios no son un juego. O sea, Esaú se le hizo fácil entregar su primogenitura. Cuando nosotros estamos hablando de cosas de Dios, cuando hablamos y negamos ciertas cosas de Dios, o cuando blasfemamos, podemos decir cosas en contra de Dios que Él ya habló, promesas que Él ya hizo, y nosotros las negamos, y nosotros no le damos esa importancia, esa seriedad. No quiere decir que no pasa nada. O sea, nosotros no somos personas, sus hijos, como hijos de Dios. No crean que lo que hablamos no es escuchado por los ángeles. La creación de Dios escucha lo que nosotros decimos. Entonces, en este caso, Esaú entrega su primogenitura, la cambia por un plato de lentejas. No sé si ustedes han escuchado dichos que se dicen en la comunidad: entregó su alma al diablo por un plato de lentejas. Bueno, de ahí viene ese comentario o ese dicho, de que entregamos nuestras bendiciones a Dios, nuestras promesas a Dios, las cambiamos por cualquier cosa del mundo, por cualquier provisión, por cualquier cosa del mundo. Entonces pasa el tiempo y el padre de ellos, Isaac, ya iba a morir, y siempre se entregaba la bendición al siguiente hijo. En este caso, la bendición debería de ser para Esaú, pero Esaú ya la había entregado, la había cambiado por un plato de lentejas. A él se le olvidó, pero a Jacob no. Entonces su papá no sabía de esa negociación, pero su papá, cuando va a bendecir a Esaú para entregarle la primogenitura, se le adelanta Jacob y se pone pelo y se pone olor a chivo y todo para que se confundiera, y como Isaac ya no veía, pues lo tocó, le dijo, no es la voz tuya, Esaú, no, pues es que ando
un poquito malo y a ver, estás un poco delgado, aunque sí estás peludo, pero él se había puesto pelo de cabra para que su papá lo confundiera y a ver, una de las cosas, una diferencia entre Jacob y Esaú es que uno huele bien y el otro huele mal. Le dijo, acércate para olerte. Lo huele, no, si hueles a chivo, si eres Esaú. Entonces, Jacob le roba la bendición. Después llega Esaú más tarde y pide, papá, ya llegué, ya te traje el animal que querías que matara para ti y todo. Y le dice, no, pues si yo ya le entregué la bendición a Esaú. Dijo, no, yo soy Esaú. No, pues se le entregaste a otro. No, pues era Jacob. Y de hecho el nombre de Jacob significa usurpador. O sea, él era un usurpador. Y esto es bien interesante, hermanos. Si nos vamos hasta el capítulo 28, después de que usurpa a la primogenitura Jacob a su hijo Esaú, después de eso él tiene que huir porque Esaú era muy fuerte, era un guerrero, era cazador, era un hombre rudo, y él tiene que huir porque tiene miedo de que lo mate. De hecho su mamá le dice, huye y vete a la tierra de donde es tu abuelo, con tus tíos, y allá vete porque te va a matar. Y entonces Jacob huye, y en el camino dice que cuando iba en el camino, que partió de Bersea y se encaminó hacia Harán, en el Génesis 28 capítulo 10, dice, cuando llegó a cierto lugar se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ella. Si ustedes están viendo, Jacob, a pesar de que era hijo de Abraham, nieto de Abraham, hijo de Isaac, a pesar de que eran descendiente del hombre de la promesa, del hombre de fe, muy seguramente él había escuchado las promesas que Dios le había hecho a su abuelo y a su papá. Pero es bien interesante, él nunca había tenido un encuentro con Dios. Dios nunca le había hablado a Jacob. Él no había tenido un encuentro. Era descendiente de Abraham, era descendiente de Jacob, descendiente de Isaac. La promesa estaba en él. Mas sin embargo él nunca había tenido un encuentro con Dios. O sea, él nunca había escuchado directamente o de parte de Dios, nunca había escuchado la promesa. Y vemos cómo responde, o sea, cómo él actuaba. Él usurpaba, él robaba, él engañaba, él hacía cosas que él necesitaba. O sea, él necesitaba de la bendición de Dios. Él quería ser bendecido, él quería tener los mismos derechos que su hermano. Él quería también llegar a ser rey, él quería que Dios se fijara en él. Mas sin embargo, él no buscaba a Dios, él buscaba cómo hacer las cosas a su modo, él buscaba cómo arrebatar, él buscaba cómo engañar. ¿Por qué? Porque él no había tenido un encuentro con Dios. Y vimos en el mensaje anterior que Isaac tenía el encuentro con Dios y a él no le importaban que le quitaran los pozos, que le quitaran todo lo que quisieran. Él seguía, ¿por qué? Porque la bendición de Dios estaba con él. Pero en el caso de su hijo, él había crecido como el que no iba a recibir nada. Él había crecido como el que no era heredero de nada. Él había crecido como el que no tenía derechos, porque era inferior a Esaú. Y toda su vida creció así este hombre. Y toda su vida creció luchando en sus debilidades. Era débil, era muy delgado, dice la escritura, y que era débil, era mal, no era cazador. Él se la pasaba trabajando en su casa. Era un hombre muy educado, pero débil para ese tiempo. Entonces todo lo que tenía que él alcanzar no lo podía alcanzar con sus fuerzas. Tenía que usar su imaginación y buscar la forma de cómo lograr las cosas.
Y un día se mete en este problemón de robarle la bendición a su hermano. Fue un verdadero problema en el que se metió. ¿Por qué? Porque después llega Esaú y le dice a su padre Isaac: bueno, ya cometiste el error de bendecir a quien no deberías de bendecir, retráctate. Dijo: no, lo que es de Dios, cuando damos un paso en las cosas de Dios, no hay para atrás. Que nuestro sí sea un sí y nuestro no sea un no. No podemos estar sí, no, sí, no, sí, no. Cuando son las cosas de Dios y decimos sí, es sí. Cuando decimos no, es no. Con Dios no se juega. Si dijimos sí, nos la jugamos con el sí. Si decimos no, nos aferramos y nos la jugamos con el no. Porque no creemos en nuestras fuerzas, creemos en honrar a Dios con nuestra palabra, en honrar a Dios con nuestro carácter. Y Isaac le dice: yo no puedo darle ya lo bendije en el nombre de Dios. Yo no puedo decirle ahora a Dios: Dios, siempre no, me equivoqué. Así se va a hacer. Entonces le dice: échalo para atrás, o sea, ya no lo bendigas, retráctate. No, Él es el ungido, Él es el bendecido ahora. Ya no puedo echarme para atrás. Entonces Jacob tiene que salir huyendo, y en el camino dice que llegó a un lugar, y cuando llegó se detuvo a pasar la noche porque ya estaba anocheciendo. Él iba muy cansado, iba muy fatigado, perseguido, con miedo, temeroso, y llega a un lugar donde se encuentra cansado y duerme, y dice que utiliza una piedra para poder recostar su cabeza y la utiliza como almohada. Allí soñó que había una escalinata que apoyada en la tierra, y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subía y bajaban ángeles de Dios. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor tu Dios. Yo soy el Dios de tu abuelo Abraham, de tu padre Isaac, y a ti y a tu descendencia le daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás al norte, al sur, y de oriente a occidente. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Y al despertar Jacob de su sueño pensó: en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió: qué asombroso este lugar. Es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. A la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erguió como una estela, derramó aceite sobre ella, y en aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel, puerta del cielo. Jacob nunca había tenido un encuentro con el Señor, pero él un día se cansó. Un día tuvo miedo y se cansó de tanto pelear y de tanto luchar. Y llegó a un lugar ya de noche, lleno de miedo, perseguido por sus adversarios, perseguido por Esaú y su ejército. Él iba completamente solo. ¿Te has encontrado en ese tiempo, hermano? ¿Ya te cansaste? ¿Se han cansado de luchar? ¿Se han cansado de pelear, de hacer las cosas a su modo? Hay cansancio. Dice que él encontró una piedra y sobre esa piedra se recostó.
Dice la Escritura que la piedra que todos desecharon se convirtió en la piedra fundamental. ¿Dónde estaba descansando su cabeza Jacob? Jacob estaba descansando su cabeza en Cristo. Jacob estaba descansando en Cristo. Se había cansado de engañar, de usurpar, se había cansado de luchar, se había cansado de ser el último, se había cansado de ser el que no iba a recibir bendición, se había cansado de pelear y de luchar y de él al querer lograr las cosas por sus fuerzas. Y en el único lugar donde encontró descanso fue sobre la roca, fue sobre Cristo. Y ahí en esa roca dice que allí empezó a soñar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo, y por ella subían y bajaban ángeles, y en el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y de Isaac, y a ti y a tu descendiente le daré esta tierra. Jacob luchaba por sus planes, luchaba por él lograr sus cosas, se esforzaba, pero lo único que le dio descanso fue descansar su cabeza en Cristo. Él luchaba fuertemente, llegó a robar la primogenitura de su hermano, a mentir por lograr lo que quería. Y si ustedes se están dando cuenta, él no tenía una visión, él simplemente estaba haciendo las cosas por sobrevivir, por obtener un lugar, por obtener una posición. Luchaba por todo eso, luchaba por una posición, luchaba por tener sus comodidades, se esforzaba, pero no tenía una visión, no sabía para qué Dios lo había escogido. Lo sabía por medio de su papá, lo sabía por medio de su abuelo, pero él no sabía que Dios lo había escogido. Él no sabía que tenía un propósito de parte de Dios para él. Él no sabía hacia dónde se dirigía. Él no sabía para qué Dios lo había rescatado, para qué Dios lo había puesto en esta tierra. Él no tenía ningún sentido. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos afanamos tanto en nuestras situaciones personales, nos afanamos tanto en nuestros sueños, nos afanamos tanto en nuestras ideas. Y cuando estamos tan afanados en nuestras ideas, tan afanados en nuestras preocupaciones, es porque no hay una visión de parte de Dios. El encuentro con Dios, el descanso de nuestra vida en Cristo trae una visión. En este momento, hasta este momento, Jacob sabía para qué estaba aquí en esta tierra. Hasta en este momento se dio cuenta Jacob. ¿Cómo es que se dio cuenta? Cuando él descansó su cabeza en Cristo. Cuando él descansó, Dios le habló. Y Dios le dijo para qué lo quería. Sin visión, dice el libro de Proverbios, sin visión viene el conflicto. Si no sabemos por qué estamos aquí, si no sabemos para qué estamos en esta iglesia, si no sabemos para qué Dios nos llamó, si no sabemos por qué estamos escuchando prédicas, si no sabemos por qué adoramos, si no sabemos por qué Dios nos rescató, perdemos completamente. Entramos en un conflicto. ¿Por qué? Porque no hay visión. La visión
es la dirección que Dios nos da cuando nos encontramos con Él. En este caso, la visión para Jacob fue: tú serás bendecido, tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra, te extenderás al norte, al sur, al oriente, al occidente, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti, tu descendencia. Yo estoy contigo y te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. ¿Qué le está diciendo? Dios le estaba poniendo una visión a Jacob, le estaba dando un propósito, le estaba diciendo para qué era su hijo, le estaba diciendo por qué estaba en esta tierra, que se dejara de preocupar de Esaú, que se dejara de preocupar por todo. Él estaba con él, Dios estaba con Jacob y le dice: déjate de preocupar de todo, porque yo estoy contigo. Y si ustedes están viendo, Jacob no era, vamos a decir, el mejor hombre para que Dios le hablara. No era el mejor hombre, pero algo tenía Jacob: sabía pelear, se aferraba. Al despertar Jacob de su sueño pensó: en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Jacob recibió la palabra de Dios, su revelación y su propósito en el lugar donde Dios decidió. No donde decidió Jacob, donde Dios decidió hablarle, donde Dios decidió darle un propósito, donde Dios decidió decirle que era lo que tenía para él. Y allí dice que allí él empezó a ver que el cielo y la tierra estaban unidos. ¿Te das cuenta que no se trata? ¿Te das cuenta que no se trata de lo que hiciste en el pasado? ¿Te das cuenta que no se trata de tus fuerzas? ¿Te das cuenta que no se trata de si fallaste? ¿Te das cuenta que no se trata de cuánto has luchado? Sino que se trata de que Dios tiene un plan para ti y que Dios ha escogido un lugar para hablarte. Y ese lugar donde Dios te habla, allí donde tú estás y Dios te habla, tienes que darte cuenta de una cosa: el cielo y la tierra se unen. Allí donde tú oras, allí donde tú escuchas la palabra de Dios, allí donde Dios te toca, allí es el lugar donde el cielo y la tierra se unen. ¿Ustedes creen que estamos aquí solos? El cielo y la tierra se unen. Solamente los que no tienen ojos espirituales no ven la escalera donde suben y bajan ángeles. En el momento que adoramos, en el momento que alabamos, si abrieran sus ojos espirituales, verían a los ángeles subir y bajar. En el momento que adoramos y alabamos, se darían cuenta que los ángeles bajan y suben, que la voluntad del cielo se cumple en la tierra. ¿No se dan cuenta que cuando adoramos, la voluntad del cielo, la voluntad de Dios se cumple en la tierra como en el cielo? ¿No se dan cuenta que cuando adoramos, cuando leemos su escritura, cuando escuchamos su palabra, cuando nos unimos, el cielo y la tierra se unen? Tu descendencia será tan numerosa, le dijo. Te expandirás, yo nunca te abandonaré. Al momento que despertó Jacob de ese sueño, pensó: en realidad el Señor está en este lugar. Y mis afanes, y mis ideas, y mis planes, y mis luchas habían evitado que yo viera a mi Dios.
¿Cuánto tiempo hemos perdido sin estar en la presencia de Dios por estar metidos en nuestros afanes, en nuestros planes y en nuestras ideas? Y con mucho temor, dice, y el Señor dice, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar. Qué asombroso es este lugar. ¿Pueden decir eso? Qué asombroso es este lugar, donde puedo estar en la presencia de Dios, donde el cielo y la tierra se unen, donde Dios me habla, donde Dios me bendice, donde Dios me da propósito, donde Dios me dice quién soy para Él, donde Él me dice hacia dónde me lleva. Por lo tanto, dice, es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. A la mañana siguiente, Jacob se levantó, tomó la piedra que había usado como almohada y la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. ¿Sobre quién estaba descansando Jacob? Sobre una piedra. Esa piedra fue la que puso como estela, la ungió y la adoró. ¿Cuál es el lugar donde Dios nos habla? ¿Cuál es el lugar donde Dios nos demuestra que es el lugar? Donde está Cristo. Jacob puso por centro de su vida y su centro de adoración ahora era Jesucristo. Aún sin que Jesús naciera, ya era su centro de adoración, ya era lo que marcaba el lugar donde Dios se manifestaba, ya era el lugar donde Dios le hablaba, ya era donde estaba la puerta del cielo. Dice, y la erigió como estela, derramó aceite sobre ella, y en aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre a Betel. Luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esa piedra que yo ergí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé le daré la 10ª parte. ¿A quién le estaba dando su 10ª parte Jacob? Antes de que Jesús naciera, Jacob ya lo estaba adorando. Ya estaba adorando a la piedra fundamental, ya estaba adorando la roca, ya estaba adorando el fundamento principal de nuestras vidas. Sobre la roca estamos parados. Antes de que Jesús naciera, 2000 años antes, Jacob ya le estaba rindiendo culto y ya le estaba dando la 10ª parte de todo lo que él era. Si no hay un encuentro con Dios, si no hay una visión de parte de Dios, si no hay una revelación y si no obedecemos a esa visión, vamos a andar siempre en problemas. Cualquier cosa nos desmotiva, cualquier cosa nos tumba, cualquier cosa nos entristece, cualquier cosa nos aparta de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no hay una revelación de parte de Dios. Cuando viene la revelación, decía Martin Luther King, decía: si por la visión que Dios te dio, si tú tienes una visión en tu vida, si Dios te dio una visión y no estás dispuesto a morir por esa visión no es de Dios. Es tu visión, la visión que viene de parte de Dios.
Estamos dispuestos a morir por ella. Estamos dispuestos a perder todo, porque viene de parte de Dios. Si es muy fácil dejar la visión, si es muy fácil abandonar la visión, es una visión humana, viene del hombre. El hombre cambia constantemente. Jacob cambiaba constantemente de pensar, Abraham cambiaba constantemente de pensar, pero la visión no cambia nunca. Han pasado más de 5,000 años desde este encuentro y sigue siendo la misma visión. El centro es Jesucristo. Morimos por la obra de Dios. No hay otro motivo mejor para morir que por la obra de Dios, que morir por el propósito para el cual Dios nos creó. De aquí en adelante, Jacob invirtió 14 años de su vida para conseguir a una novia. Trabajó 7 años para su suegro, para que le diera una novia, y luego lo engañó y tuvo que trabajar 7 años más para poder casarse con Raquel. 14 años, ese es amor. 14 años trabajando duro y noche por su mujer, para que fuera su esposa. Y Dios lo bendice con 12 hijos, que son las 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Y de ahí nace el pueblo de Dios. Jacob estaba dispuesto a morir por la visión que Dios le había puesto. La visión de Dios te lleva a morir por la visión. Es lo que te mueve, es lo que te da pasión. Si no hay visión, somos como címbalos resonantes, hacemos mucho ruido nada más, pero no hay pasión. Dios le estaba poniendo su visión, y de allí él empezó a caminar. Siguió luchando, siguió aferrado, muy terco, hasta que tiene que salir huyendo de su casa, de la casa de su suegro con sus esposas, porque lo obligan a que se case con la hermana de Raquel y le dan la concubina, y luego a Raquel y a la concubina, y de allí nacen las 12 tribus. Y en el camino él tiene que regresar a la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido. Y en su encuentro tenía mucho miedo de volverse a encontrar con Esaú, porque seguía siendo poderoso Esaú. Y miren hasta dónde llegó el punto de Esaú, que Esaú se casa con unas filisteas y se casa con la hija de Ismael, su tío. Empezó a hacer todo lo malo Esaú. Él creía que nada más porque era el primogénito recibiría bendición, pero empezó a hacer muchas cosas malas Esaú. Entonces cuando llega a un lugar donde Jacob tenía que pasar el río Jordán y encontrarse con Esaú, él tenía mucho miedo. Y empieza a orar, se queda solo nuevamente y empieza a pedirle a Dios: Dios, protégeme, Dios, la promesa que tú hiciste, Señor, que se cumpla. Traigo a mis 12 hijos, traigo a mis esposas, que tu promesa se cumpla, Señor. Va a venir Esaú y va a barrer con todo, va a matar a mi familia, va a matar a mis hijos, va a matar todo. ¿Y qué hace? Dios se le aparece nuevamente, el ángel del Señor, y él le rogaba: bendíceme, bendíceme. Llegó hasta pelear con Dios. Tuvo una pelea que duró toda la noche. Y al amanecer le decía el ángel del Señor: suéltame, ya suéltame, Jacob. No te voy a soltar hasta que no me bendigas, le decía. No te voy a soltar hasta que no me bendigas. Para poder soltarlo y para poder bendecirlo, el ángel del Señor tuvo que dislocarle la cadera. Ese hombre no lo iba a parar nadie.
Ese hombre no lo iba a parar nadie. Dios le disloca la cadera a Jacob y le dice: ahora sí te puedo bendecir. Ya no te llamarás Jacob, tu nombre ahora será Israel. Y de ahí nace el pueblo de Israel. ¿Por qué le rompió la cadera? Ya no podía caminar por su propia cuenta. Cuando Dios nos da una visión, cuando Dios nos encuentra, cuando nos hace sus hijos, ya no podemos caminar por nuestra propia cuenta. Él nos pega en la cadera para que ya no seamos fuertes, para que ahora caminemos chuecos, en debilidad, dependiendo de Él. De ahí en adelante Jacob siempre tuvo que arrastrar su pierna. Usaba una muleta porque su cadera había sido dislocada por Dios. Yo le he dicho muchas veces a Dios: no llegues a tanto, Señor. No llegues a pegarme tan duro. Es preferible ser débiles, hermanos, ante el Señor, buscar ese descanso en Él, a esperar a que nos disloquen la cadera y que después ya no podamos ni caminar por nuestra propia cuenta. Pero de ahí vino la bendición de todo un pueblo, las 12 tribus. Nace el pueblo de Israel, después obviamente se dividen en los judíos que son de Judá, los hebreos que son de Hebrón y los israelitas, y empiezan a hacer sus divisiones, pero la tribu, el pueblo de Dios, nace de este hombre. Y si ustedes están viendo, el propósito de Dios desde el Génesis se va cumpliendo, porque Dios es un Dios de promesas, pero también su propósito tiene una forma, y es a través de una familia, es a través de nuestras familias, es a través de una iglesia. Dios decide dónde le habla a su pueblo. El pueblo no decide dónde le va a hablar Dios. Dios es el que decide dónde le va a hablar Dios al pueblo y cómo lo va a bendecir. La pregunta que te quiero hacer es: ¿tienes una visión de parte de Dios? ¿Luchas por esa visión? Porque eso es el motor que le da vida a tu vida. Saber hacia dónde vas, saber hacia dónde te diriges, qué va a hacer Dios contigo. No es nada más vivir por vivir. Dios no nos rescató para vivir por vivir. Dios nos rescató con un propósito. Este hombre bendijo a sus hijos. Y este hombre, por medio de Dios, bendijo a muchas generaciones y creó el pueblo de Dios. Quizás tú seas un Jacob que ni cuenta te das que hay miles de personas después de ti. Quizás tú eres un Jacob, o más bien todos somos un Jacob. Si ustedes vieron en este libro de Génesis, ya para ir cerrando el tema, si ustedes vieron, Dios hacía algo con Abraham. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, a los Evangelios, Jesús hacía algo muy parecido. Dios hizo algo con Isaac, lo bendijo con pozos de agua, y Jesús hacía lo mismo. Dios bendice esta familia y sin tener derecho a nada. Era hijo de Abraham, pero no tenía derecho a la bendición. Y Dios termina bendiciéndolo con un pueblo. Y si nos vamos a Lucas 9, vamos a ver la historia de Zaqueo, un hijo de Abraham,
que usurpaba, que robaba, recaudador de impuestos. Le robaba a sus hermanos el impuesto. Hijo de Abraham, y Jesús le dice, hijo de Abraham, le llama. Porque tú también eres un hijo de Abraham, le dice a Zaqueo. Y dice que Zaqueo estaba en un árbol y quería ver a Jesús y quería conocerlo, y le dice, Zaqueo, bájate de allí, quiero hablar contigo, la salvación ha llegado a tu vida. ¿Qué había hecho Zaqueo? Nada. Invítame a tu casa porque la salvación ha entrado a tu casa. Le dice, Dios ha llegado la salvación a esta casa. Le dijo Jesús, ya que también eres hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se fijan que está haciendo lo mismo Jesús con Zaqueo que lo que hizo con Jacob, porque el que estaba hablando con Zaqueo era el mismo que estaba hablando con Jacob. Y es el mismo que te habla a ti. El mismo que le dio los pozos de agua a Isaac es el mismo que estaba hablando con la samaritana, diciéndole, yo soy el agua viva. ¿Sabes que a ti te está hablando el mismo que le habló a Jacob? El mismo que le habló a Zaqueo, el mismo que le habló al carcelario cuando fue liberado Pablo y Silas de la cárcel y entró la bendición a su casa. Entró la bendición a la familia de Jacob. Entró la bendición a la familia de Zaqueo. ¿Te has dado cuenta que la bendición ha llegado a tu casa? ¿Te has dado cuenta que en tu casa el cielo y la tierra se unen? ¿Te has dado cuenta de eso? Que en tu casa y en tu iglesia el cielo y la tierra se unen. ¿Por qué temer? Amén. Que veas que el mismo, que lo que estaba haciendo Dios en el Antiguo Testamento, por eso me metí mucho con el libro de Génesis, que lo que Dios estaba haciendo en el Génesis, si ustedes leen el Génesis, después lean los evangelios de Jesús y se van a dar cuenta que Jesús está haciendo lo mismo con el pueblo de Israel, lo mismo que Dios estaba haciendo en el Génesis. Y se van a dar cuenta por qué lo mataron, o por qué lo odiaban tanto los fariseos. No porque lo mataron por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados, pero los fariseos lo odiaban tanto porque estaba haciendo lo mismo que Dios hacía. Estaba diciendo y demostrando que Él era Dios. Estaba demostrando que Él era Dios. Y Él es el que está ahorita contigo. Dejemos de pelear, dejemos de luchar, descansemos en la roca. Si ya te cansaste, de luchar, si ya te cansaste, es buen momento para que descanses en Cristo. Olvídate de todo ya, olvida tus problemas, por favor, déjalos, ya, olvídalos, ya. Olvídalos. Que si a Chuchita la bolsearon, que si esto, que si lo otro, olvídalo ya. Pon tu cabeza sobre la roca. Cierra tus ojos, descansa y ten un sueño
de parte de Dios. Ten ese encuentro con tu Padre. Ten ese encuentro con Él y que Él te dé el propósito para el cual fuiste creado. No fuiste creado para hacer lo que tú quieras, ni tampoco fuimos creados para ayudarle a Dios a resolver sus problemas. Fuimos creados para caminar en una visión, en un propósito y en un plan que es el de Él, pero que Él te lo revele. Fuimos creados para caminar en una visión. Padre, hoy te damos gracias, Señor. Y hoy cerramos nuestros ojos, ponemos nuestra cabeza sobre esa roca, descansamos en ti, Señor, porque tu yugo es ligero y tu carga no es pesada. Descansamos en ti y todos nuestros afanes, toda nuestra persecución, toda nuestra vida, todos nuestros problemas los ponemos en tus manos, Señor. Y te pedimos que así como Jacob, que en este momento la puerta del cielo se abra, que tus ángeles bajen y suban, Señor, y nos revelen por qué fuimos creados. Sabemos que hemos sido creados para adorarte y para alabarte, Señor. Pero ¿cómo quieres tú que yo te alabe, Señor? ¿Cómo quieres tú que yo te adore, Padre? Yo soy tu Dios, dice el Señor. Yo soy tu Dios, el mismo que le habló a Abraham, el mismo que le habló a Jacob, a Isaac. Yo soy tu Dios, el mismo que se le acercó a Mateo, el mismo que se le acercó a Zaqueo. Yo soy tu Dios y te digo, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Yo te bendigo, hijo mío. Te bendigo, que aún sin merecerlo, como Isaac bendijo a Jacob, aun que seamos usurpadores, aunque hemos fallado, mentido, Él dice, te bendigo como mi hijo. Y donde quiera que hablemos tú y yo, el cielo y la tierra se unirán. El cielo y la tierra se unirán y nunca me apartaré de ti. Tú caminarás mis caminos. Tú caminarás la senda que yo estoy abriendo para ti. Yo seré tu Dios y tú serás mi hijo. Te damos gracias, Señor, por bendecirnos. Te damos gracias por hablarnos. Te damos gracias por todo lo que tú vas a hacer, Padre. Sabemos que tus planes y tus promesas se van a cumplir. En el nombre de Jesús.